todo lo que un país en democracia tiene que ser. TTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Buenos días. Esto es La Primera Mañana. Estamos comenzando acá en DTV todo lo que está aconteciendo en la segunda semana en reunión de comisiones en torno a la ley Bases. La pasada semana, presencia de ministros, presencia de miembros del Ejecutivo, como Rodolfo Barra, procurador del Tesoro, y ahora la concurrencia de ONGs y de entidades empresarias y civiles. Los encuentros comenzaron hace prácticamente hora y pico. Vamos a estar con todo eso y comienzo presentando a mis compañeros. Primero, María Caferata. María, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Pato? Buen día. Bien. Sí, una semana que parecieron que fueron tres más o menos, ¿no? Venimos de un plenario de comisiones que arranca a las 9 de la mañana, termina 1, 2 de la mañana. Con cruces, con exposiciones de los funcionarios nacionales, y la expectativa hoy es que si las más de 60 organizaciones sociales, sindicales, empresarias llegan a exponer durante el día de hoy, es finalizar de alguna manera toda la etapa de las reuniones informativas para ya empezar a plantear el debate entre los diputados y las diputadas para ver si se puede llegar a un dictamen o unificado o ver cómo se confeccionan las diversas modificaciones que ya se estuvo anticipando desde la semana pasada, que sabemos que la ley de bases va a tener. Sí. El tema más sensible, ¿cómo le va, Giorgetti? ¿Qué dice? Buenos días. Buenos días, Una Pato. consulta para usted y para con María. Me parece que lo más complicado es La Plata. Y dentro de La Plata y dentro de lo que el gobierno dice, mira, algunas cuestiones se pueden modificar, escuchamos sugerencias, pero el núcleo no se toca, es el tema fiscal. Y dentro del tema fiscal, el tema previsional. Sí. Me parece, acá me llamó la atención porque es una dirigente del PRO, estoy hablando de Germana Figueroa Casas, planteando que ella no puede acompañar un proyecto que no tiene ninguna actualización del tema previsional. El gobierno hasta ahora no dio señales en ese sentido. Me parece, después hablamos de facultades delegadas, de biocombustibles, de régimen electoral, pero el tema previsional, por lo que significa en materia de plata, me parece que es como el más complejo para saldar ahora, Exactamente, ¿no? eso es lo que tiene que ver con el contenido propiamente de lo que venga a ser el dictamen. Claro. De las comisiones, la disputa que se va a abrir esta semana, lo vimos en el principio del inicio de la comisión que estamos viendo en pantalla. Tomó la palabra nuevamente Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria, pidió nuevamente por la presencia de Luis Caputo y Federico Sturzenegger, algo que vienen sosteniendo desde el inicio del debate, y denunció que se está definiendo el dictamen entre algunos bloques, ¿no? El oficialismo y algunos bloques que podrían dar los votos. Ya dijo eso Germán Martínez. Dijo que se está definiendo ese dictamen, y pidió más días para lo que estamos viendo ahora, que es que no se agote todo en la jornada de hoy, las exposiciones de los invitados. Consulta. Hay que ver qué otro bloque de la oposición se suma a ese pedido y si puede extenderse, y si eso abre el juego a que se empiece a discutir en qué momento se firma o no el dictamen. Bueno, un tema es la firma del dictamen porque tiene que ver con esto. Me parece a priori que la idea era tratar esto el 25, algunos dicen, pero ya hay paro de la CGT el 24, ¿por qué no adelantamos el tratamiento? Sí. Qué sé yo, habrá que ver, ¿no? Sería como muy ambicioso por parte del oficialismo lograr esto, discutirlo antes del 24. Pero me parece que algunos están abonando la idea, me parece, ¿no? Fue desde un principio ambiciosa la pretensión de discutir un megaproyecto de ley con más de 600 artículos en solo un mes durante enero, pero sin embargo, si vos prestás atención, los tiempos se están cumpliendo. Totalmente. Quiero decir, dijeron, va a ser una semana con exposiciones de los ministros y de los funcionarios nacionales, se avanzó con eso, se dijo ya está, esta semana va a ser la última, efectivamente va a ser así, y finalmente, como parte de las negociaciones con Unión por la Patria, el radicalismo y la propia izquierda, dijeron, bueno, vamos a darle un espacio a las organizaciones, la sociedad civil, que van a ser o afectadas o beneficiadas por el proyecto de ley, le dejamos el lunes. A mí lo que me llamaría más la atención es que
alcance el lunes para escucharlas a todas, porque son más de 60. Hoy decís vos, por hoy. Durante el día de hoy, y se les están dando 5 minutos a cada una. La idea es que sean exposiciones breves, que planteen los lineamientos generales de cómo le afecta, pero ya estamos anticipando que esto se aplaza. Con una metodología que estuve en el principio de la comisión en la sala C del anexo, se cumplen los 5 minutos, el presidente de la comisión avisa que se cumplen o que se están por cumplir los 5 minutos, se dan 2 minutos de gracia y a los 7 se corta el micrófono. ¿Así? Y se corta y se le da paso al siguiente expositor. Eso se viene cumpliendo. Incluso al primer expositor, que era un representante del sector del biocombustibles, se le cortó el micrófono a los 7 minutos y se quedó hablando en silencio y dio paso al siguiente expositor, que ya se acomodó un poco más en los tiempos. Así que en la cuestión de los tiempos están tratando de ser muy estrictos para cumplir con esto. De todos modos, está el pedido de los bloques de la oposición para que no se agote en la jornada de hoy y que haya más espacio la jornada de mañana. Sí, sin espacio, perdón, pero sin espacio para preguntas tampoco, entonces. Claro. Sí, claro, exactamente. Ahí está. Ahora, lo otro que me parece que esto va en camino de lo que voy a plantear es que, bueno, la oposición, cuando digo la oposición, hablo del radicalismo, hablo del bloque de Pichetto, hablo de otros sectores provinciales que te dicen que hay cuestiones con las que no comulgan, por ejemplo, delegación de facultades, por ejemplo, reforma electoral, el tema biocombustibles. Ahora, hasta donde yo estoy viendo, me parece que no va a haber de ninguna manera otro proyecto, ni un proyecto que esté podado por el propio Ejecutivo. Iría todo, y después se votaría en particular cada uno de los puntos, me parece. No, mira, vos hablás con algunos diputados de La Libertad Avanza y lo que te plantean es: yo no tengo interés en presentar un dictamen que después me lo van a bochar en particular a algunos diputados. La idea es consensuar, si no un mismo dictamen, aunque sea algunos lineamientos generales sobre algunos puntos que se saben que son los más cuestionados por la oposición, y tal vez dejar algunos que hay algunos sectores que acompañan y otros que no. Hay que ver qué pasa con privatizaciones, hay que ver qué pasa con retenciones. Están habiendo negociaciones en este mismo momento mientras están llevando a cabo la reunión de comisión, pero hay una voluntad, al menos acá en la Cámara de Diputados, de parte del oficialismo, de modificar y limpiar algunas cuestiones para hacerlo más, digamos, más votable por algunos sectores de la oposición. Esto está pasando justamente en la comisión, en las comisiones plenario. Hay muchas ONG, hay mucha representación empresaria y pasa esto, a ver. Niñas trabajadoras es insoportable desde hace tiempo con la pobreza en la que nos dejó el gobierno anterior. Pero las que encabezan el trágico ranking de esa pobreza son las niñas y las mujeres de entre 14 y 29 años. El 64% de quienes perciben los ingresos más bajos son mujeres. Y los hogares más pobres se encuentran entre ese 12% de hogares monomarentales. Cuando atacan al pueblo trabajador con ajustes, tarifazos, inflación, como lo hizo el gobierno anterior y redobla el actual, también atado al FMI y favoreciendo más abiertamente a lo más concentrado del poder económico, las más perjudicadas nuevamente somos las mujeres. Aún no plantean modificar el aborto legal. Yo creo que no es porque no quieran, sino porque saben que no fue un gobierno, sino un movimiento masivo en las calles el que conquistó ese y cada uno de nuestros derechos y que hoy está vigilando atentamente qué harán las diputadas y los diputados de la oposición. Las mujeres ya volvimos a sacar las cacerolas de nuestros hogares a las calles para recuperar los lazos sociales rotos por el sálvese quien pueda neoliberal y cocinar los sueños que alimentan nuestra común existencia. Nadie mejor que nosotras para imaginar y proponer nuevas formas de organización colectiva del cuidado mutuo. Y nos preparamos para participar del próximo paro y movilización del 24 de enero, reclamando que sea el puntapié de un plan de lucha para derrotar el DNU, la ley ómnibus de Milei, el ajuste de Caputo y el protocolo represivo de Bullrich. Y con esto termino. Sindicalizadas y precarias, trabajadoras informales y sin empleo, jóvenes estudiantes y activistas, unidas desde abajo, democráticamente y confiando solamente en nuestras propias fuerzas, sabemos que como lo hemos hecho en otros momentos de la historia, podemos convertirnos en la chispa que encienda la llama. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea Datri, de Agrupación Mujeres Pan y Rosas. Tiene la palabra de manera virtual de la asociación CIRA,
después lo podrá aclarar bien, Juan Speroni de Sahón. Está muteado, me dicen desde técnica. Yo todavía no lo puedo ver. Ahí está. Sí, bueno. Ahí está. Se muteó de vuelta, Juan. ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, perfecto. ¿Qué tal? Sí, bueno, buenos días a todos de vuelta. Buenos días a los diputados y diputadas. Yo represento a la Confederación de Gremios Industriales, CECIRA, que es la síntesis de la sigla. Y al respecto nosotros hemos hecho un trabajo con los equipos técnicos del entramado industrial nuestro, con las universidades públicas, técnicos y profesionales y los secretarios generales, donde sin duda ese aporte va a estar en el Congreso, porque creo que está en las antípodas precisamente de lo que Bueno, es una pelea la cuestión tecnológica. La tecnología. Nos pasaba en pandemia, nos pasa con los diputados, pasa ahora con los convocados, en este caso un representante de gremios industriales, y antes el testimonio, la palabra de una integrante de lo que es el espacio Pan y Rosas. Sí, así que bueno, planteando que todavía no está en discusión la cuestión del aborto porque fue un logro social y no una cuestión meramente sectorial. Sí. Lo agarramos iniciado ya el discurso de Andrea Datri, que es de Pan y Rosas, es una agrupación de izquierda feminista. Sí. Obviamente la ley Bases no tiene ninguna modificación a la ley de interrupción voluntaria de embarazo, pero sí aparece la ley de los 1000 días, por ejemplo, o la ley Micaela, que son cuestionadas de algunos sectores de la militancia feminista. Sí, porque ¿qué es lo que, a ver, cuál es el punto? Hubo una discusión, recordemos, incluso la hemos escuchado acá en la pantalla de Diputados TV, con presencia de algunos diputados de Libertad Avanza que planteaban la posibilidad de volver a abrir el debate respecto a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, pero reconociendo que no estaba dado el escenario. La ley de 1000 días fue la ley que se sancionó en paralelo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué es lo que sostenía? Un acompañamiento para aquellas madres que querían continuar con el embarazo durante los primeros años de su vida. Lo que hace la ley de bases es modificar algunos puntos, no la elimina de ninguna manera, al contrario, pero amplía un poco lo que tiene que ver con el acompañamiento y hace modificaciones en la terminología, ¿no? Sí. Deja de hablar de personas gestantes para hablar de madres, y ahí hubo un cuestionamiento precisamente la semana pasada cuando hubo la exposición del secretario de Niñez, por ejemplo, que le cuestionaban porque también hablaba desde la fecha de concepción, ¿no? Sí, que ahí habla iría desde la concepción, el exactamente cuidado del embarazo. un poco en contra de lo que sostiene conceptualmente la propia ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hubo también varias críticas en materia de lo que la ley de Micaela, que reducía un poco a la cantidad de funcionarios de los 3 poderes del Estado que tendrían que hacer sí o sí estas capacitaciones en violencia de género. Ya no se habla más de violencia de género, sino de violencia familiar. Ahí hubo... fue bastante unánime de parte de varias diputadas de algunos sectores de la oposición y son esos capítulos, son los últimos de la ley de bases que tienen que ver con cultura, con niñez y que tiene que ver con educación, que son, como no forman parte del paquete fiscal de la urgencia que vos mencionabas, Pato, se está viendo a ver qué queda y qué no termina de quedar. Y bueno, esta es una instancia para escuchar. Algún diputado también de la oposición, con pasado en la anterior representación parlamentaria previa al 10 de diciembre, conversaba con otros diputados de otros espacios políticos sobre esto que decías vos, que no hay urgencia fiscal y que las comisiones de educación y de salud, puntualmente, son de las que mejor han trabajado y más han trabajado por sacar dictámenes y proyectos de ley durante los últimos años. Entonces no veían la necesidad de que estuviera en el paquete, en esta ley de 600 artículos,
y pudiera tener un avance durante el periodo ordinario en las comisiones. Yo lo que la verdad me llama mucho la atención y estoy siguiendo con mucho detalle es lo que va a pasar con los opositores que no son parte de la Libertad Avanza. Hablo del PRO, hablo del grupo de Pichetto y hablo de los radicales, porque ahí me parece que ellos tienen un tema que no está claro cómo lo van a procesar. Ellos, y se cansan de decirlo, particularmente de Loredo, dicen, dejen que los ayudemos, le dicen al gobierno. Sí. Y ellos entienden que hay un montón de cuestiones que no les gustan de este proyecto Bases, pero que peor es terminar votando con lo que ellos dicen el kirchnerismo. Yo creo que es un espectro un poco más grande con distintos sectores del peronismo que integran este bloque y la izquierda. Entonces me parece que es muy interesante ver lo que va a pasar porque creo que todavía no está claro. Yo repito, en el tema previsional, que ellos dicen no podemos dejar al arbitrio, dicen estos tres bloques, al arbitrio del Ejecutivo los futuros aumentos. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a plegar con el peronismo y la izquierda para decir así no? ¿O tienen un discurso muy intenso que después no se condice con las posiciones? ¿Entiende dónde voy, María Pelata? La Libertad Avanza tomó nota de eso que decís en la primera semana de discusión y de debate. Lo notó en muchas cuestiones, incluso en algunas pequeñeces operativas, de cómo cada vez que en la discusión el kirchnerismo proponía algo que era similar a lo que proponía especialmente el radicalismo después retiraba la mancha venenosa y cambiaba de postura para acercarse de vuelta al centro o al oficialismo. Pero sos tan crítico a nivel discursivo, hablo de Pichetto, de Loredo, digo, que después, si por ese tema vos no cambiás nada, no sé qué pasa con tus bases tampoco, ¿me entendés? Porque digo, o vos te oponés y votás en consecuencia, o si no, no me opongo tanto en lo discursivo. Eso es lo que no tengo resuelto. ¿Cómo va a ser? Hay una postura intermedia, quiero decir, no hace falta oponerse. Hay claramente una voluntad de no quedar asociado al kirchnerismo, al peronismo en general, al menos no de momento como está la situación actual con el nivel de acompañamiento que tiene Javier Milei en gran parte de la población. Entonces, lo que ellos pretenden, y por ellos me refiero al radicalismo, un sector del PRO, y hacemos coalición federal de Pichetto con los cordobeses del socialismo, es que se centralice en ellos la negociación. Claro. Es decir, que lo que se apruebe sea lo que ellos están dispuestos a votar. Totalmente. Ya existen esas propuestas, quiero decir, están terminando de delinearlas, pero existen ya muy concretamente puntos que no están dispuestos a acompañar, que ya se lo plantearon a Martín Menem, que ya se lo plantearon a Lule Menem, que ya se lo plantearon a Guillermo Franco. Coincido. Que durante toda la semana pasada estuvieron circulando estas propuestas con la idea de que cuando aparezca un dictamen en el recinto, no sea el actual proyecto de ley presente. Y ellos tienen muy en claro que para llegar a los 130 votos necesita la Libertad Avanza, los necesita ellos. Claro, entonces, perdóname, ¿qué habría? ¿Un dictamen hay un doble con juego. menos artículos de la ley base? ¿Puede ser que haya un dictamen con menos artículos? Sí. Todavía se está negociando, hay que ver qué tan dispuesto está el oficialismo a para mí con la sí. votación en general se van a diferenciar del kirchnerismo. Claro. Y con la votación en particular se van a diferenciar de la Libertad Avanza. Claro, está muy buena, me gusta eso, Marquito. Ahora, pregunto, ¿cómo se instrumenta? ¿Esto iría a votación cada uno de los artículos? Y después, perdóname, porque el discurso del Ejecutivo es muy duro, no quiero que me toquen la parte fiscal, entonces vos podés decir, bueno, la parte electoral, total, no importa. Quizás por capítulo se vota. Pero repito, ¿y jubilaciones qué hacemos? No, eso es un problema enorme, porque claro. Todavía la oposición, ¿qué le demanda ya hace una semana a Javier Milei? Danos prioridades, decinos qué partes del proyecto de ley de bases vos no querés que toquemos y que sí o sí tienen que pasar. Todavía no hubo una bajada clara de parte de Milei, que sigue insistiendo en su postura de no negociar y no ceder, si bien por debajo gran parte de sus alfiles y sus operadores políticos están negociando. Se establece que lo importante es la parte económica del paquete fiscal que vos mencionabas. Ahora, ¿qué es fundamentalmente la parte del paquete fiscal? Retenciones y jubilaciones, que es el corazón un poco de la recaudación y de los agujeros fiscales que tienen que aparezcan. Pero son los dos temas que hoy en día radicalismo y Hacemos Coalición Federal no quieren aprobar. Y lo que lo va a hacer más complicado, las negociaciones van a ser esos dos puntos. Porque es muy probable que la Libertad Avanza esos dos puntos no los vaya a querer borrar del dictamen. Entonces, ¿ahí qué va a pasar?
Porque reforma electoral es muy fácil de correr, es muy fácil de correr lo que tiene que ver con la reforma del régimen de la pesca, de biocombustibles. Y te sumo privatizaciones porque he visto mucha gente del radicalismo defendiendo el tema YPF, por ejemplo. Y Banco Nación. Exactamente, exactamente. Que también es parte, me parece, con menos sensibilidad económica y de bolsillo y de caja, y que apunta menos al famoso equilibrio fiscal, pero que también es parte de las reformas económicas. Y sí, no es lo mismo. Es el corazón de la idea. Exactamente, exactamente. Pero bueno, desde siempre la cuestión jubilatoria es muy, muy sensible, salvo, estimado Giorgetti y estimada Cafferata, que el gobierno esté extremando lo discursivo para que las concesiones sean las menos posibles, ¿no? Sí, es policía bueno y policía malo. Esa división de roles se estableció ya la semana pasada y desde la propia Libertad Avanza te lo reconocen. Algunos hacen de duros y después estamos los que negociamos y es el ABC de cualquier tipo de negociación. Y lo que pasa es que de duro hacen Caputo y el presidente. El presidente, bueno, que claro. algún también información de algún diputado del oficialismo que analizaba mientras transcurrían los debates la semana pasada, conoce muy bien de qué se trata la Cámara de Diputados, conoce a varios de los que están integrando el cuerpo y cada uno de sus dichos, si bien generan repercusiones, no son al azar de parte del presidente de la Nación sobre cómo viene el tratamiento aquí en el Congreso. A ver, está hablando Gustavo Lacha, un liberal histórico, a ver qué dice, porque hay un tema con él y con lo que es algún intento de cambio en la reforma laboral. A ver. Por el pasivo contingente, desechar a toda esa gente con esas multas que nunca entendimos bien por qué multiplican y no tiene el signo más, como hoy me decía un empresario pyme. Entonces, ahí empezamos a caer en el ojo, en la mala visión del sistema financiero y se nos reduce fuertemente la capacidad de financiamiento. Las multas son una espada de Damocles sobre las pymes. Las multas, permítame, voy a intentar no ser tan coloquial, pero no lo puedo evitar, pero despierta las papilas gustativas de abogados laboralistas, porque no es lo mismo una indemnización de 2 millones de pesos que de 20. Y si por algún artilugio podemos multiplicarlo por 20, el 20% de 20 millones de pesos es mucho menos que el 20% de 2. ¿Está claro? Cuando las empresas claramente podemos previsionar un mes por año trabajado, pero no podemos previsionar multas que no sabemos en dónde termina la multiplicación. ¿Ok? Y las multas, queriendo proteger al trabajador, lo perjudicaron, porque bajaron la demanda de trabajo, por lo tanto tenemos menos oportunidades. Y las 600.000 empresas, emprendedores y productores que estamos diseñados para contratar gente, nos regocijamos cuando no contratamos. Hemos hecho un delirio en el sector empresario mundial. Todos los empresarios del mundo se regocijan cuando contratan más. En la Argentina nos regocijamos cuando contratamos menos. Un error de concepto. La multa está mal diseñada, no protege. Nunca una multa va a proteger a un trabajador. La segunda cuestión, y las multas han convertido a los juzgados laborales en cementerio de pymes o en lápidas de emprendedores. Celebro profundamente y apoyamos profundamente la eliminación de las multas contempladas en el decreto. La segunda cuestión, y no voy a nombrar todas las modificaciones a la adecuación laboral, pero son muy importantes, la disposición por la cual una factura presupone la no existencia de un contrato. Y esto es fundamental, porque abre enormemente la posibilidad de nuevos contratos y de nuevas modalidades de contratación. Hoy el mundo está muy dinámico. No podemos cerrar la relación laboral en contratos rígidos, porque el mundo inventa cosas que no sabemos. Hay chicos de la industria del conocimiento que están... 4. ¿Me quedan 4 o ya van 4? Van 4 minutos. ¿Van 4? Sí. ¡Wow! Bueno, sugiero entonces apoyar estas cuestiones de la desregulación del mercado de trabajo. Va a generar más oportunidades, va a generar más empleo, indudablemente. Par y paso con la cuestión del mercado de trabajo, complementario y no sustituto, está la cuestión de la reforma tributaria. Esta ley, usted está en sus manos, acá está un proyecto de ley donde pueden poner cuestiones de reforma tributaria no recaudatorias, pero que alivian enormemente el peso de las pequeñas y medianas empresas. Me refiero a libre disponibilidad de saldos acumulados, me refiero a
amortización acelerada. Me refiero a eliminar los registros porque a la AFIP hay que pedirle permiso en cada aplicativo, muchachos. Es un muro de Berlín virtual, la AFIP y la aduana en la Argentina. Y yo creo que liberaríamos mucha energía, liberaríamos muchas oportunidades para que nos pongamos a trabajar, porque estamos, repito, diseñados para eso. Y hago un pequeño capítulo. Es un error incrementar las retenciones a las economías regionales. Las pymes, los emprendedores y los productores somos pequeños plantines a la hora de empezar a producir. Nadie corta el pasto ni bien crece el plantín. Hay mucha más producción y exportación para generar que lo que puede haber de ahorro fiscal. Y créanme que a veces vamos en busca de dólares financieros para salvar las papas macroeconómicas. Los dólares productivos son exactamente iguales. Miden 7 por 15, son cara grande y lo pueden proveer las 600.000 empresas, emprendedores y productores que tenemos en la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo Lázari, de la agrupación PYME, Emprendedores y Productores para el Crecimiento de Argentina y Cámara Argentina de la Industria Chacinados. Muy amable. Me comentan de técnica que podemos retomar la conexión con Juan Speroni de Saón. ¿Está conectado nuevamente? Bueno, ahí estamos. Primero digamos esto, que el apellido Lázari fue un apellido muy emblemático en los 90. ¿Por qué? Porque en tiempos de Cavallo, ministro de Economía, había una entidad, una ONG que era Liga Damas de Casa, cuando todavía no había tantas ONG. Y la referente era Lita de Lázari, que era como una gran abanderada en su momento de la convertibilidad. Era la que decía que había que caminar buscando precios, pero bueno, en un discurso muy técnico como era el de la convertibilidad, trasladado a la vida cotidiana, la abanderada de la defensa del peso era la madre del señor Lázari, que después se convierte o deviene, siempre muy liberal, siempre cercano al PRO, en un empresario representante de las pequeñas y medianas empresas. Pero acá hay una cuestión rara que sería bueno en algún momento hablarlo con Lázari, porque él dice, yo estoy de acuerdo con la ley, pero no estoy de acuerdo con la suba de retenciones. Y dice otra cosa mucho más sensible en materia de reforma laboral, porque él tiene empleados. Dice, a mí no me gusta para nada esto que se está planteando, que es como la mochila de la UOCRA, que sería cobrarle a todos un 8% más, y entonces cuando te despido te pago con esos fondos. Dice, eso no tiene sentido. Si yo tuviese que pagar, dice, el 8% más por cada trabajador que tengo, me fundo. Y además es desconocer el mundo laboral. Eso pasa en la UOCRA, que hay mucho recambio. Yo hace 20 años y no echo a nadie. ¿Por qué voy a andar pagando si yo no despido normalmente trabajadores? Así que bueno, nada, la palabra de Lázari siempre muy vinculado al sector pyme. Sí, así que nada. Interesante porque los expositores no se están refiriendo solamente a la ley de bases, ¿no? Claro. Se están refiriendo también al DNU. Claro. Esto es una instancia que, si bien es sobre exposiciones de la ley de bases, se está aprovechando para todas las reformas que está planteando Javier Milei y aprovechar esta instancia. Ahí estamos. El momento de la pausa. Esto es la primera mañana. Estamos en DTV. Hay reunión en este plenario de comisiones, participan entidades empresarias y ONGs. Estamos cubriendo la pausa, ya venimos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias.
Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, acá estamos en la primera mañana, 11 de la mañana con 32 minutos. Estamos en la cobertura, en este plenario de comisiones donde están exponiendo distintos sectores. Veíamos a gente de PAN y Rosas y también lo veíamos a Lázari, representante de pequeñas y medianas empresas, y a también a aquellos que llegan como representantes de gremios industriales. Es un compacto muy importante, son muchos, tienen 5 minutos para hablar, y la pregunta es si habrá algún tipo de canalización de estas inquietudes, o es escuchar, hablaste y la cuestión sigue su marcha. No sé si algo se podrá instrumentar. Ahí había un objetivo de parte de la oposición, y acá sí puntualmente peronismo y la izquierda, de que se transmitieran también las voces en contra de la ley, que no fueran solamente las de los diputados, ¿no? Había un objetivo concreto.
Pero nosotros sabemos que las negociaciones a la hora de cerrar un dictamen y los votos no se dan adentro del plenario, en público, sino en las reuniones que seguramente se están dando en paralelo en otros despachos del Congreso en estos mismos instantes, ¿no? Sobre qué puntos quedan y qué puntos no quedan. Sí sirven tal vez para exponer cuáles son los artículos más cuestionados. Quiero decir, el caso de Lázari hacía una defensa de la reforma laboral, pero objetaba lo que tenía que ver con las retenciones. El tema de las retenciones a las economías regionales vuelve una y otra vez de parte de gobernadores, de parte de, vemos claramente, otros dirigentes de la sociedad civil que acompañan al resto de la ley, de parte de algunos sectores del PRO que son cuasi oficialistas de La Libertad Avanza. Entonces hay que ver ahí. No sé cómo va a resolver esta situación además, fíjate, La Libertad Avanza, si el porque gobierno es muy importante. Dice, no me toques el núcleo de la cuestión fiscal, acá ¿qué le están planteando los diputados? Recauda menos, porque no le aceptan retenciones, y gasta más, o decime cuánto vas a gastar en los jubilados. Este es el núcleo, efectivamente, es un tema de plata, que la verdad que yo no sé cómo se arregla. No sé, menos ahora, porque a lo mejor el gobierno, que a lo mejor me parece que te lo puede plantear, que te dice, déjame llegar a abril, que en abril me llega la plata de la soja a lo mejor, pero en el mientras tanto no tengo. Bueno, eso es lo que la verdad que no sé cómo se sabe. Retenciones temporales, que es una de las alternativas. Claro. Javier Milei hizo campaña no aumentando impuestos, es un tema muy delicado incluso al interior de la propia Libertad Avanza, que no quieren este artículo. Vos hablás con algunos diputados de verdad y no quieren tampoco retenciones a economías regionales, porque después volvés a tu provincia y te lo recriminan a vos. Entonces, hay que ver si una manera de sortear la discusión es, como vos decís, resolvamos los primeros meses que yo necesito recaudar, hacemos incremento de los porcentajes de manera temporal y después volvemos con nuestra intención de volver a cero. Bueno, a ver, Santiago Ramos me dicen que está hablando, otro de los expositores, y pasa esto en la comisión, a ver. Poder participar y ser escuchado. En Argentina la legislación no ha seguido adecuadamente la evolución y dinámica del universo de las sociedades civiles. Esto refleja como uno de los principales problemas que enfrenta el sector la ausencia de leyes que encuadren y regulen no solo el funcionamiento de las organizaciones civiles, leyes que propicien y mejoren el accionar y mayor alcance en un impacto. Un ejemplo claro y desde donde nosotros venimos, necesitamos que la comida no se tire. En Argentina se tiran 16 millones de toneladas de alimentos aptos para el consumo. Y hay múltiples regulaciones que promueven que ello suceda. La Red Argentina de Bancos de Alimentos conformamos 20 bancos en 15 provincias, con un gran ejercicio de articulación público-privado, sumando un trabajo de territorio de sumo impacto, con una trazabilidad absoluta que representa un alto valor en las relaciones con nuestros aliados privados, recuperando alimentos aptos para el consumo en toda la etapa de los sistemas alimentarios con el fin de garantizar la seguridad alimentaria. Asistimos a 4.500 organizaciones llegando a más de 1 millón de personas, donde el 75% son menores de 12 años. Quiero también aclarar que todas las comisiones directivas de los bancos de alimentos son ad honorem. 4 minutos van. Gracias. Esta simple presentación pretende instalar y promover una agenda de trabajo conjunta con el Ejecutivo y el Parlamento, con el objetivo de lograr un adecuado marco de promoción y crecimiento y desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, la preocupación por el actual régimen legal impositivo y laboral vigente, entre otros marcos, regulados o sin existencia de regulación alguna, que rige las organizaciones sin fines de lucro en un punto estratégico de diálogo y concentración que perseguimos con la Federación con el conjunto de federaciones. En tal sentido, ponemos a disposición los trabajos académicos y de expertos que promueven la incidencia y construcción de políticas públicas a través de la implementación de adecuados marcos normativos, como la Ley de Regulación de las Relaciones Laborales, Estatuto de Trabajador Sociocomunitario, mejores reglas para las organizaciones sociales, mejora en la regulación administrativa legal en la construcción y vida de las organizaciones civiles, régimen impositivo y promoción fiscal. Entre otros, estamos trabajando con la Universidad Católica, UCA, específicamente con el Banco Rosario, se sumó el laboratorio Harvard, esperamos próximamente poder presentárselo a la política con el espíritu de seguir construyendo un verdadero puente de oportunidades sin filantropía y el asistencialismo. Para concluir, y hablando netamente de nuestra función, de nuestro trabajo, los bancos de alimentos, déjenme decir
que la comida se tira, que no es desperdicio, estamos hablando de rescate antes de que salga la góndola, no hay que fabricarlos, solo dar el marco para que no terminen en la basura, no hace falta comprarlos, solo ayudar a las organizaciones que sabemos de qué se trata y cómo hacerlo. Erradicar el hambre no es una utopía, es una decisión política, la comida no debe tirarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago Ramos, de la Red de Bancos de Alimentos. Sigue con la palabra la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras, CAPIP, de manera virtual. El Agustín de la Fuente tiene el uso de la palabra. Buen día, señor presidente. Buenos días, diputados, diputadas. Gracias por el espacio. En un ratito estamos con la continuidad, digamos que se puede ver todo lo que está aconteciendo en este plenario de comisiones a través de YouTube, así que bueno, honorable Cámara de Diputados, HDC, así que se puede ver todo lo que está pasando en este momento en las comisiones con la presencia de distintos sectores. Acá un tema muy sensible el que estaba llegando, que tiene que ver con el tema pesca, ¿no? Sí. Donde la verdad que también había mucho consenso en que las cosas había que modificarlas. Podríamos decir que es uno de los primeros temas, los confirmados que salen. Sí, exactamente. Esto de manera confirmado por el Ejecutivo. Después hubo en los debates de comisión ministros que confirmaron que se quitaban algunos pasajes de artículos o de capítulos, como Patricia Burrich con el fragmento que hablaba de las reuniones de más de 3 personas, que eso también confirmó que denlo por retirado. Sí. Y una cuestión de la ley de bosques también que tenía que ver con la protección de los incendios, eso también fue confirmado como que sale. Mi pregunta es, yo soy un diputado que peleo, por ejemplo, para que se modifique la cuestión pesquera, porque perjudica a mi provincia. Y yo logro esto, lo logro, ¿no? Yo después acompaño el voto en temas que para mí no son tan prioritarios, como por ejemplo reforma electoral. ¿Qué hago con esas posiciones? ¿Yo acompaño o no acompaño? En esta situación hipotética, ¿sos un diputado del oficialismo o de la oposición? Soy un diputado provincial, estimada Caferata, que eran los primeros que planteaban este tema pesquero. Entonces, un diputado de la oposición, pero de una fuerza provincial. Exactamente, que no quiero quedar mal con el gobierno. Yo creo que es una de las dificultades que tiene el planteamiento de un proyecto tan amplio para conseguir los votos, que a pesar de que les das algunas condiciones, aún sigue habiendo dudas sobre el general de la ley. Germana Figueroa Casas es del PRO, Rosarina, y ella, yo estoy seguro que debe compartir muchos de los puntos del proyecto base, pero dice, no puedo dejar así el tema jubilatorio sin algún cronograma de aumento. En esos temas grandes se va a tener que imponer la posición de bloque. Exactamente. ¿Del bloque? Y se van a tener que discutir internamente. Y habría que ver también después lo que pasa con la disciplina en el bloque. Sí. Igual no es lo mismo una dirigente del PRO que una diputada de una fuerza provincial de Chubut. No, quiero decir, por eso digo. El PRO tiene una voluntad de acompañar la iniciativa. Pueden haber cuestionamientos particulares que van a buscar acordar con el radicalismo y hacemos coalición federal para tener más respaldo político y no quedar solos, pero el PRO, en términos generales, va a acompañar y sería muy extraño que en particular ellos le rechacen un artículo de Libertad Avanza. Hay que ver qué pasa con jubilaciones. No es lo mismo que te decían hace 2 semanas, que te decían hace una semana. Están viendo qué salida se puede diseñar con el propio oficialismo para que, aunque sea algún tipo de garantía de que los jubilados no van a perder tanto, recordemos que la interlocución del PRO con el oficialismo no es la misma de otros sectores. Totalmente. Y a lo mejor a mí me engañan como tantas veces en la vida. Pero a mí me dicen que hay sectores radicales, que hay temas nodales que ellos no van a acompañar, me dicen. ¿Todos los radicales? No, justamente. Me hablan de 8, 9, 10 que dicen, mira, privatización de YPF no, por ejemplo, me dicen. Reforma, la reforma política tampoco. Me dicen así. Eso es todo el bloque radical no va a acompañar. Porque después tenés un sector del radicalismo que ya te está anticipando que no va a acompañar nada que presente el oficialismo. Exactamente. No, y después tenés objeciones muy puntuales. La reforma electoral, que lo más probable... A ver, ¿qué decía Guillermo Franco la semana pasada cuando medio a modo de chiste dijo...
veo que tenemos mucho acompañamiento con la reforma política. Sí, muy irónico, sí. Fue dándose cuenta que sus aliados mismos, un diputado del oficialismo de Tierra del Fuego, le dijo, nosotros no podemos acompañar esto, particularmente el sistema de circunscripciones electorales, porque afecta a todas esas provincias que se van a terminar quedando pasando de 5 a 1. Ahí lo más probable es que la reforma política quede afuera. Todo. Yo creo que en el Ministerio del Interior guardaban alguna especie de esperanza de que la derogación de las PASO sea uno de los temas de que pudiera pasar. En extraordinarias, digamos, en este debate. Sí, pero la esperanza. Sí. A mí, la verdad, yo necesito resolver esto, no lo vamos a resolver. Yo, el tema jubilaciones y el tema retenciones por lo que significa en materia de plata y además por la cantidad, porque creo que el gobierno ni siquiera tiene la herramienta de decir, bueno, está bien, le vamos a subir algo a la mínima, que son el 65-60%, y congelamos lo otro. Tampoco, porque el número grueso está en la mínima. Es un tema muy complicado. El compromiso de abrir un debate durante el periodo ordinario, como la última vez que se votó la suspensión de una reforma jubilatoria, vino con el compromiso de la discusión de una nueva fórmula o un nuevo esquema para el Congreso. Sí. Hay que ver si en ese momento hubo... Y además te digo la verdad, como acompañamiento en del bloque algún momento federal. dijo Milei, bueno, le contaron algún cuestionamiento, dijo, bueno, que me traigan una idea superadora. Bueno, están trabajando en eso. Radicalismo y cordobeses y el sector de Pichetto están buscando de presentarle juntos una misma propuesta que sea una nueva fórmula con base en la inflación, obviamente, como alternativa, porque lo que no quieren es que sean los aumentos discrecionales de parte del Ministerio de Economía. Recordemos un antecedente, que Miguel Ángel Pichetto, presidente de la bancada del peronismo en el Senado, años de Mauricio Macri presidente, fue el autor o el negociador de la oposición de la fórmula previsional que terminó aprobando el gobierno de Cambiemos en aquel final del 2017. Fue el articulador del pasaje de esa ley por el Senado, que fue exitosa y sin el escándalo que fue en la Cámara de Diputados después, en diciembre de 2017. Mirá vos, Pichetto tiene experiencia en negociar fórmulas previsionales desde su rol en el Senado en ese momento. Sí. Y digo, es un tema, ¿no? Para toda la democracia hace rato que vos, cuando escarbás un poquito, y no era únicamente el gobierno Libertad Avance que planteaba algo así como el equilibrio fiscal, y cuando te dicen cuál es el gran problema es la financiación de la jubilación, ¿no? Y la verdad que ninguno, ojalá, yo no sabía que me estaban trabajando radicales y peronistas en eso, ojalá parezca un tema Recordamos, importante. por ejemplo, hay que ver si se ajusta al criterio de los objetivos fiscales que tiene el gobierno, lo que proponga también el radicalismo y el bloque de Pichetto. Un pequeño dato. Dale. ¿Quién está en la ANSES? Giordano. Giordano es un hombre de Juan Schiaretti. Totalmente. Hay diputados de Juan Schiaretti que forman parte de Hacemos Coalición Federal, que ahí tienen una interlocución directa. Claro. Una de las diputadas es incluso la pareja, es la esposa de Giordano. Es diputada, entonces ahí, bueno, puede haber un acercamiento hacia lo que es hoy el oficialismo de resolvámoslo de una manera que le convenga también al Poder Ejecutivo, no solamente presentemos nosotros, digamos, bueno, lo quieren o no lo quieren. Mira, ayer leí una nota muy interesante al secretario previsional de Maximiliano Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, radical, y él daba datos que más o menos se conocían en la provincia, pero una maestra jubilada en Santa Fe tiene en cajas provinciales más o menos son 600.000 pesos, promedio, que sería bastante más que el triple prácticamente una mínima acá. Después dice, personal de la justicia, haber promedio en Santa Fe, 1.800.000 pesos. Haber promedio de un funcionario del Poder Legislativo, los que trabajan, 1.800.000 pesos. ¿Qué dice el secretario previsional? Muchachos, esto así no va más porque yo necesito asistencia del Tesoro, que no tengo claro si es el Tesoro de la provincia y el Tesoro de Nación o si son los dos. Pero dice, no se están autosustentando las jubilaciones, que era como la gran explicación. Y a estos valores, mirando lo que pasa, esto no pido una FJP, no pido privatizar las jubilaciones, pero hagamos algo. El actual secretario previsional de Puyaro, a un mes de haber empezado la gestión. Algo hagamos porque la plata se me termina. La verdad que no sé cómo será. No sé, la verdad que ahí no sé si habrá recortes o si está hablando de la ayuda del Tesoro Nacional. Y en paralelo, lo que dejó la exposición del secretario de Finanzas Pablo Quirno
entrada a la madrugada en una de las últimas reuniones de la semana pasada, es que la reforma del Fondo de Garantía de Sustentabilidad también se mantiene. Claro. Están las dos cuestiones en paralelo. Eso, hablando en materia de plata, previsional. claro, eso es central. Entonces habrá que ver también ahí qué postura toman los bloques de la oposición con algo que venimos diciendo desde el principio del programa, que es nodal en esta discusión y en las negociaciones entre los bloques, que es en materia previsional. Sí, porque recordemos que el resto de los otros puntos que estaban en rojo en el semáforo se lo fueron reconociendo los funcionarios. Sí. Bueno, vos ahí mencionabas lo que era el artículo que calificaba como manifestación cualquier grupo de más de 3 personas en la vía pública. Sí. Eso la propia Patricia Bullrich reconoce, bueno, que fue un error de interpretación. El propio Guillermo Franco reconociendo que por ahí no están los votos para la reforma electoral. En su momento, cuando se planteó la reforma del Estado, hubo un reconocimiento de que tal vez la delegación de facultades por 2 años con la posibilidad de una prórroga de otros 2 años era demasiado y se podía llevar a un solo año con una prórroga automática del Poder Ejecutivo, que eso está en veremos, porque lo que te sostiene hasta dentro del PRO es que sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Pero bueno, esos son 3 puntos que eran los 3 principales que te objetaban desde parte de la oposición. Quedan, parece que estamos yendo en círculos, pero de vuelta, retenciones y queda jubilaciones, que no por nada forma parte del paquete fiscal. Y después, bueno, los otros temas que son los últimos títulos, ¿no?, de la ley de bases que estábamos conversando recién cuando escuchábamos a algunos de los expositores y las expositoras, que tienen que ver con reformas educativas, que tienen que ver con las modificaciones en la cultura y ese tipo de cuestiones que hay que ver cómo se termina resolviendo, si quieren plantear el debate en extraordinarias o en cambio pasarlo a sesiones ordinarias. Efectivamente, sí. Recordemos lo que sucedió al inicio. Unión por la Patria volvió a pedir la presencia de Luis Caputo y de Federico Sturzenegger, algo que ha sostenido desde el inicio de este debate. Algún bloque de la oposición se sumó también, en la izquierda, y el resto, hay otros bloques de la oposición que también iban a hacer algo parecido, pero tiene una complicación la presencia de Caputo, que prácticamente está descartada, es que se está subiendo a un avión para ir a Davos con el presidente Javier Milei, y va a durar una gira varios días. Y la intención de La Libertad Avanza, esto es información que uno puede tener de primera mano en la comisión, es que el dictamen podría llegar a pasarse a la firma esta misma semana. Claro, sí, intentan eso, sí. Porque la idea sería discutirlo o aprobarlo antes del paro del 24. Antes del paro del 24, esto debería concluir el debate de comisiones esta semana. Hablan del viernes como posibilidad y ya no hay espacio temporal para que el ministro de Economía esté presente. Y lo que considera La Libertad Avanza es que ya ha venido el gabinete económico, con Pablo Quirno a la cabeza del secretario de Finanzas y también el secretario de Energía que habló bastante del tema económico. Y de POSE te dicen que no es necesario porque POSE tiene que venir por disposición constitucional una vez por el informe como jefe de gabinete. En el periodo ordinario. Sí. Bueno, ahí, ¿qué es lo que falta, ¿no? ¿Qué es lo que falta según la oposición dialoguista? Falta una mesa formal de negociaciones. Claro. Nosotros tenemos todos estos cuestionamientos, pero no tenemos, más allá de alguna interlocución particular 1 a 1 con Martín Menem, no tenemos una instancia en la cual a cada uno agarra su proyecto y punto por punto decimos, este sí, este no, este modificamos. Hasta que no exista esa instancia, no se puede, no existe un dictamen final, quiero decir, y una semana para el tamaño del proyecto de ley va a tener que ser ya ahora a mí negociaciones. Me dicen que sí. Pero digo, es un enorme riesgo porque olvídate de la sesión. Primero el dictamen. Vos no podés presentar un dictamen y perderlo. Tenés que tener mayoría de votos. Digo, y es lo que yo pregunto, ¿está punteado eso cuando vos toques los temas sensibles? Digo, a ver, privatizaciones. ¿Te van a acompañar 129 diputados o la mayoría en esos 3 bloques? Eso no existe todavía. Claro. No existe. Porque digo, estamos en la etapa de semáforo. ¿Qué pasa si te encontrás con que te dice, mira, como esto no es un DNU, esto es un proyecto, dice, mira, privatizaciones sí, pero ¿sabes qué? Banco Nación, YPF no. Y ese punto no lo tenés, perdés. Ese poroteo es más probable que lo tengan en la oposición que en el propio oficialismo. Claro, pero el oficialismo debería tenerlo, me parece. Y porque todavía no se sentaron a ver punto por punto. Hasta que no se sienten a ver punto por punto y tener un panorama claro sobre qué cosas entran y qué cosas salen,
Aunque vos quieras insistir, quiero decir, coincido, no significa ponerse a negociar que le vas a aceptar todo lo que te propone la oposición, pero aunque sea para tener un programa claro de, bueno, si vos te lo dejás así como está, no sale, pero si le modificás esto y otro, no, qué sé yo, el caso de jubilaciones, tal vez pero vos me planteás que esto va a ser así durante solamente 6 meses y después se aplica esta otra fórmula, ver cómo ahí y con qué muñeca se negocia para tener esos 130 votos. Para la gente que está mirando, digo, mientras uno discute, y la verdad que es muy interesante discutir el proyecto Bases, el otro temazo es el tema de DNU. Sí, que está dentro de donde también habría que contar, como dice María, letra fina, si tenés 129 diputados o no, ¿no? También. Aparece constantemente en la discusión porque está incluido como artículo dentro de la ley Bases. Y la estrategia en este momento, por lo que uno puede charlar, e incluso la realidad, es que la no conformación de la bicameral sigue dándole lugar a que las modificaciones avancen. Creo que la oposición, digo, peronismo, izquierda, tenga hoy la certeza de que tienen 130 votos para convocar y rechazarlo. Me parece que tampoco. No, con un radicalismo... ¿Sí? Ellos dicen que le faltan pocos, pero no. Bueno. Muy interesante todo, pero tenemos que terminar. Enseguida el señor Horacio Embón. Quedan apenas 5 minutos para el mediodía. Marco Giorgetti, muchísimas gracias. Ella es María Caferata. María, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos estamos viendo. Muy buenos días.